¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, creo recordar. Santiago de Compostela, España, septiembre de 2013. Una familia perfecta, una niña adoptada de China y una muerte que horrorizó a todo un país. Lo que parecía ser el sueño de una familia acomodada se convirtió en la pesadilla más oscura que España había presenciado jamás. Esta es la historia de Assunta Basterra, la niña de 12 años cuya muerte reveló secretos tan perturbadores que aún hoy, más de una década después, continúa siendo uno de los casos más debatidos en la historia criminal española. Pero esta no es solo la historia de una muerte. Es la historia de cómo el amor puede transformarse en algo monstruoso, de cómo las apariencias pueden engañar incluso a los más cercanos y de cómo una mentira puede crecer hasta consumir vidas enteras. Es la historia de Assunta Yuen Fang Basterra Porto, una pequeña que viajó miles de kilómetros desde China para encontrar una nueva familia en España, solo para descubrir que a veces el verdadero peligro viene de aquellos que prometieron protegerte. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta que te mantendrá en tensión durante toda esta historia. ¿Qué puede llevar a unos padres a planificar meticulosamente la muerte de su propia hija durante meses? Piénsalo mientras escuchas esta historia. Suscríbete al canal después de responder en los comentarios. Esta pequeña niña merece que recordemos su historia y que luchemos por la justicia. Porque lo que le sucedió a Assunta podría haberle pasado a cualquier niño adoptado en cualquier parte del mundo. La historia de Assunta comenzó en la provincia china de Guangxi en el año 2000. Como tantas otras niñas en China durante esa época, fue abandonada siendo muy pequeña debido a la política del hijo único que regía en el país. Su nombre original era Fang Yuen y había sido dejada en un orfanato con la esperanza de que alguien le diera una oportunidad de vida mejor. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en Santiago de Compostela, una pareja española soñaba con formar una familia. Rosario Porto Ortega era una prestigiosa abogada de 44 años, reconocida en toda Galicia por su brillante carrera profesional. Alfonso Basterra Camporro, de 52 años, trabajaba como periodista y escritor, una persona culta e intelectual que había construido una carrera respetable en el mundo de las comunicaciones. La pareja había intentado tener hijos biológicos durante años, pero los esfuerzos habían sido infructuosos. Después de múltiples tratamientos de fertilidad que no dieron resultado, Rosario y Alfonso tomaron la decisión que cambiaría sus vidas para siempre: adoptar una niña de China. El proceso de adopción fue largo y meticuloso. Durante meses, la pareja se sometió a evaluaciones psicológicas, económicas y sociales. Todos los informes fueron positivos. Rosario era descrita como una mujer inteligente, ambiciosa y estable emocionalmente. Alfonso aparecía como un hombre sensible, cultivado y con un fuerte instinto paternal. Eran, según todos los parámetros oficiales, la pareja perfecta para adoptar. En septiembre de 2001, cuando la pequeña Fang Yuen tenía apenas un año de edad, Rosario y Alfonso viajaron a China para conocer a la que se convertiría en su hija. El encuentro fue descrito por ambos como amor a primera vista. La niña, pequeña y frágil, pero con unos ojos vivaces que parecían contener toda la sabiduría del mundo, los conquistó inmediatamente. Alfonso escribió más tarde en su diario personal: «Cuando la vi por primera vez, supe que era nuestra hija. No importaba que hubiéramos nacido en continentes diferentes o que no compartiéramos genes, era como si el destino hubiera conspirado para unirnos». La llevaron de vuelta a España y le dieron un nuevo nombre: Assunta Yuen Fang Basterra Porto. Conservaron parte de su nombre chino como homenaje a sus orígenes, pero ahora era oficialmente española, gallega y parte de una familia que prometía darle todo el amor del mundo. Los primeros años de Assunta en España fueron, por todos los relatos, extraordinariamente felices. Sus padres la colmaron de amor, cuidados y oportunidades.
Vivían en una hermosa casa en la zona residencial de Santiago de Compostela, rodeada de jardines y con todas las comodidades que una familia de clase alta podía ofrecer. Asunta creció siendo una niña excepcional. Era inteligente, curiosa y mostraba un talento natural para los idiomas y las artes. Hablaba perfectamente español y gallego, y sus padres se aseguraron de que también aprendiera inglés y mantuviera conexión con su herencia china. Era una estudiante brillante, siempre entre las mejores de su clase, y tenía una personalidad carismática que la hacía querida por todos sus compañeros y profesores. Rosario, especialmente, se volcó en su hija de una manera que rayaba en la obsesión. Asunta no era solo su hija adoptiva, era su proyecto de vida, su obra maestra. La inscribió en clases de piano, violín, tenis, natación, idiomas y danza. El horario de la niña estaba tan saturado que apenas tenía tiempo libre para simplemente ser una niña. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Qué puede llevar a unos padres a planificar la muerte de su propia hija? Mientras avanza esta historia, mantén esa pregunta en mente, porque las respuestas son más perturbadoras de lo que podrías imaginar. Alfonso, por su parte, documentaba obsesivamente cada momento de la vida de Asunta. Tenía miles de fotografías y videos de ella, escribía detalladamente sobre sus logros en su diario y se enorgullecía públicamente de tener una hija tan excepcional. Para el mundo exterior, Asunta era la prueba viviente de que el amor puede trascender diferencias de raza, nacionalidad y genética. Pero detrás de esta imagen perfecta, algo comenzaba a cambiar. Los amigos más cercanos de la familia empezaron a notar comportamientos extraños, aunque en ese momento no les dieron mayor importancia. Rosario, que siempre había sido una mujer controladora en su carrera profesional, comenzó a aplicar ese mismo nivel de control obsesivo a cada aspecto de la vida de Asunta. La niña no podía tomar una decisión sin el permiso explícito de su madre. Su dieta estaba estrictamente controlada, sus amistades eran cuidadosamente seleccionadas y cada minuto de su tiempo estaba programado. Alfonso inicialmente parecía ser una influencia moderadora, pero con el tiempo también comenzó a mostrar comportamientos posesivos hacia Asunta. La niña se había convertido en el centro absoluto de sus vidas, pero no de una manera saludable. Era como si hubieran creado una burbuja hermética alrededor de ella, una burbuja de la cual ni siquiera ella misma podía escapar. En 2012, cuando Asunta tenía 11 años, los primeros signos realmente preocupantes comenzaron a emerger. Varios profesores de su colegio notaron que la niña a veces parecía cansada, distraída y ocasionalmente se quedaba dormida en clase. Cuando preguntaron a sus padres, Rosario explicó que Asunta había estado teniendo problemas para dormir y que estaban trabajando con un médico para resolverlo. Lo que los profesores no sabían es que Rosario había comenzado a administrar medicamentos a Asunta sin prescripción médica. Lorazepam, un potente ansiolítico, estaba siendo usado supuestamente para ayudar a la niña a relajarse después de sus intensas jornadas de actividades extracurriculares. El comportamiento de Rosario hacia Asunta también comenzó a volverse más errático. Algunos días la colmaba de elogios y regalos caros, otros días la criticaba severamente por las más mínimas imperfecciones. Era como si estuviera tratando a Asunta no como a una hija, sino como a un proyecto que a veces la satisfacía y otras veces la decepcionaba profundamente. Alfonso, mientras tanto, comenzó a documentar estos cambios en su diario, pero de una manera distorsionada. Escribía sobre cómo Asunta estaba cambiando y volviéndose más difícil a medida que entraba en la preadolescencia. Hablaba de su comportamiento rebelde y de cómo necesitaba más disciplina para mantenerse en el camino correcto. Pero aquellos que conocían a Asunta fuera del entorno familiar contaban una historia completamente diferente. Sus profesores la describían como una niña dulce, obediente y trabajadora. Sus compañeros de clase la veían como alguien tímida pero amable. No había signos de la rebeldía que sus padres describían.
La realidad era que Asunta estaba comenzando a desarrollar su propia personalidad, algo completamente normal en una preadolescente. Pero para Rosario y Alfonso, esto representaba una pérdida de control inaceptable. La niña perfecta que habían moldeado durante años estaba empezando a mostrar signos de independencia, y eso los aterrorizaba. Durante los primeros meses de 2013, la situación en el hogar Basterra Porto se deterioró dramáticamente. Rosario aumentó la dosis y frecuencia de los medicamentos que le daba a Asunta, ahora agregando otros fármacos como Orfidal, también Lorazepam, y ocasionalmente Colme, un sedante más fuerte. Alfonso comenzó a escribir en su diario reflexiones cada vez más perturbadoras sobre el futuro de Asunta y sobre cómo estaba perdiendo a la niña que había sido. Sus escritos revelaban una mente que estaba racionalizando algo terrible, aunque en ese momento nadie más tenía acceso a estos pensamientos. ¿Sigues pensando en la pregunta inicial? La respuesta está más cerca de lo que crees y es más aterradora de lo que podrías imaginar. En abril de 2013, Rosario hizo algo que más tarde resultaría ser crucial para entender lo que estaba por venir. Falsificó la firma de un médico para obtener recetas de Lorazepam. No era que no pudiera conseguir recetas legítimas, era que la cantidad que quería administrar a Asunta era muy superior a lo que cualquier médico responsable prescribiría para una niña de su edad. Los registros bancarios posteriores mostrarían que durante este periodo, Rosario realizó múltiples compras de medicamentos en diferentes farmacias de Santiago y localidades cercanas. Estaba acumulando una cantidad significativa de sustancias psicoactivas, todas las cuales terminaron siendo administradas a su propia hija. Alfonso, por su parte, comenzó a cancelar compromisos profesionales y a rechazar asignaciones que requerían viajar. Cuando los colegas le preguntaban por qué, explicaba que necesitaba estar más presente para Asunta durante esta etapa difícil de su desarrollo. Pero la realidad era que él y Rosario estaban coordinando cuidadosamente sus horarios para asegurarse de que uno de los dos siempre estuviera supervisando a la niña. En los meses anteriores a septiembre de 2013, Asunta comenzó a mostrar signos físicos obvios del abuso de medicamentos que estaba sufriendo. Estaba más delgada, frecuentemente parecía confundida o desorientada, y su rendimiento académico, aunque seguía siendo bueno, había comenzado a declinar ligeramente. Sus abuelos maternos, los padres de Rosario, expresaron preocupación por el aspecto de la niña durante una visita familiar en agosto. Rosario les aseguró que Asunta simplemente estaba pasando por un periodo de crecimiento difícil y que estaban trabajando con especialistas para ayudarla. Lo que los abuelos no sabían es que los únicos especialistas involucrados eran Rosario y Alfonso, quienes habían comenzado a administrar dosis cada vez más altas de medicamentos a Asunta, supuestamente para controlar su comportamiento problemático. Un comportamiento que solo existía en sus mentes distorsionadas. El plan final comenzó a tomar forma en las primeras semanas de septiembre de 2013. Los diarios de Alfonso de este periodo, que fueron encontrados más tarde por la policía, contenían reflexiones sobre soluciones permanentes y sobre cómo liberar tanto a Asunta como a ellos mismos de una situación que se había vuelto insostenible. El sábado 21 de septiembre de 2013 comenzó como cualquier otro día en la familia Basterra Porto. Asunta se despertó en su habitación, decorada con motivos orientales que honraban su herencia china y llena de trofeos y certificados de sus múltiples actividades extracurriculares. Rosario le preparó el desayuno, como siempre lo hacía, pero esta vez agregó una dosis significativa de Lorazepam a su jugo de naranja. Alfonso estaba presente, leyendo el periódico y ocasionalmente dirigiendo comentarios cariñosos a Asunta, quien parecía más soñolienta de lo usual. Alrededor del mediodía, Rosario anunció que irían a dar un paseo por la zona rural cerca de Santiago. Era algo que habían hecho muchas veces antes.
Asunta disfrutaba de la naturaleza y sus padres a menudo la llevaban a caminar por los bosques y campos de los alrededores. Se dirigieron hacia Teo, un municipio rural a unos 15 kilómetros de Santiago de Compostela. El área está caracterizada por bosques densos, caminos rurales serpenteantes y muy poco tráfico o presencia humana. Era, según dirían más tarde los investigadores, el lugar perfecto para lo que Rosario y Alfonso tenían planeado. Durante el viaje en coche, Asunta seguía pareciendo adormilada. Rosario le había dado una dosis adicional de medicamento antes de salir, supuestamente para ayudarla a relajarse durante el paseo. La niña confiaba completamente en sus padres. Después de 12 años de cuidados y amor aparente, nunca habría sospechado que algo terrible estaba por suceder. Llegaron a una zona boscosa apartada alrededor de las 2:30 de la tarde. Alfonso estacionó el coche en un camino de tierra poco transitado, rodeado de árboles y vegetación densa. Asunta preguntó si iban a caminar por los senderos habituales, pero Rosario le dijo que tenían algo especial planeado para ella. Lo que ocurrió en esos bosques entre las 2:30 y las 6 de la tarde del 21 de septiembre nunca fue completamente revelado por Rosario y Alfonso, quienes durante el juicio mantuvieron versiones contradictorias y cambiantes de los eventos. Pero la evidencia forense contaría una historia clara y brutal. Asunta fue forzada a ingerir una cantidad masiva de lorazepam, una dosis tan alta que habría sido letal para un adulto, mucho menos para una niña de 12 años que pesaba apenas 35 kilogramos. Los análisis toxicológicos posteriores revelaron que tenía en su sistema el equivalente a 27 pastillas de lorazepam, una cantidad suficiente para matar a varias personas adultas. Pero el envenenamiento no fue suficiente. Cuando Asunta comenzó a perder la conciencia debido a la sobredosis masiva, fue asfixiada. Los forenses determinaron que había luchado, pero debilitada por los medicamentos y enfrentándose a 2 adultos, no tuvo oportunidad de escapar. ¿Recuerdas la pregunta del principio? Ahora conoces la respuesta, y es más terrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. Después de matar a Asunta, Rosario y Alfonso pasaron horas preparando la escena. Movieron su cuerpo a una ubicación específica junto a un camino rural. Lo posicionaron cuidadosamente para que pareciera que había sido víctima de un accidente o un crimen oportunista. Y luego regresaron a Santiago de Compostela para comenzar la performance más cruel de sus vidas. A las 7:42 de la tarde del 21 de septiembre, Rosario llamó al teléfono de emergencias 112 desde su casa. Con voz aparentemente desesperada, reportó que su hija Asunta había desaparecido. Explicó que habían ido a dar un paseo por la zona rural, que la niña se había alejado para explorar y que cuando fueron a buscarla, había desaparecido. La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata y masiva. Guardias civiles, bomberos, voluntarios de protección civil y equipos de rescate con perros se movilizaron para buscar a la niña desaparecida. Helicópteros sobrevolaron la zona y cientos de personas se unieron a la búsqueda durante toda la noche. Mientras tanto, Rosario y Alfonso interpretaron el papel de padres desesperados con una precisión escalofriante. Dieron entrevistas a los medios locales, aparecieron en televisión con lágrimas en los ojos pidiendo ayuda para encontrar a su hija, y coordinaron con las autoridades proporcionando información supuestamente útil sobre las últimas horas de Asunta. Por favor, si alguien ha visto a nuestra hija, cualquier información puede ser crucial, decía Rosario frente a las cámaras, con Alfonso a su lado, asintiendo gravemente. Asunta es una niña muy especial, muy inteligente. Estamos desesperados por encontrarla. La búsqueda continuó durante toda la noche del 21 al 22 de septiembre. Equipos de rescate peinaron bosques, registraron edificios abandonados y siguieron cada pista posible. La historia de la niña china adoptada desaparecida en Galicia comenzó a circular en los medios nacionales, generando una ola de simpatía y apoyo hacia la familia Basterra Porto.
El domingo 22 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la mañana, uno de los equipos de búsqueda encontró el cuerpo de Assunta en una zona boscosa cerca de la carretera DP-0802, en el municipio de Teo. Estaba situada junto a un camino rural, parcialmente oculta por la vegetación, pero visible para alguien que estuviera buscando específicamente. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. Los medios de comunicación informaron de la tragedia que había golpeado a la familia Basterra Porto y las primeras teorías sugerían que Assunta había sido víctima de un secuestro o asesinato por parte de desconocidos. Rosario y Alfonso fueron informados del hallazgo mientras estaban en la casa familiar, rodeados de amigos y parientes que habían venido a apoyarlos durante la búsqueda. Su reacción fue exactamente la que se esperaría de padres devastados: gritos, llanto y una aparente conmoción total. Pero los investigadores experimentados notaron algo extraño desde el primer momento. La escena del crimen no tenía sentido. El cuerpo de Assunta estaba demasiado limpio y ordenado para alguien que supuestamente había estado perdida en el bosque durante casi 24 horas. Su ropa no mostraba signos de haber caminado o luchado a través de la vegetación densa. No había evidencia de forcejeo en el área circundante. Y más extraño aún, no había evidencia de que hubiera estado expuesta a los elementos durante la noche. El inspector jefe José Manuel Villarino, quien dirigía la investigación, inmediatamente ordenó que la zona fuera tratada como una escena de crimen potencial en lugar de un accidente o desaparición. Su instinto le decía que algo no cuadraba en esta historia aparentemente simple. La autopsia preliminar, realizada el 23 de septiembre, reveló la primera pieza crucial del rompecabezas que destruiría para siempre la versión de los eventos de Rosario y Alfonso. Assunta no había muerto por exposición, trauma accidental o violencia de extraños. Había muerto por una sobredosis masiva de lorazepam, combinada con asfixia. La cantidad de medicamento en su sistema era tan extrema que los toxicólogos inicialmente pensaron que había un error en las pruebas. Ningún médico responsable prescribiría tal cantidad a una niña, y era imposible que hubiera ingerido esa cantidad por accidente. Cuando se informó a Rosario y Alfonso de estos hallazgos preliminares, su historia comenzó a cambiar. Primero, Rosario admitió que había estado dando medicamentos a Assunta para ayudarla con problemas de sueño y ansiedad. Luego, ambos padres sugirieron que tal vez Assunta había tomado medicamentos adicionales por su cuenta, posiblemente en un intento de suicidio. Pero esta nueva versión también se desmoronó rápidamente. Los análisis de la habitación de Assunta no mostraron evidencia de que tuviera acceso a medicamentos. Además, la cantidad encontrada en su sistema habría requerido que ingiriera decenas de pastillas, algo que habría sido físicamente imposible de ocultar y que habría causado síntomas obvios mucho antes de la supuesta hora de su desaparición. El 25 de septiembre, solo 4 días después de la muerte de Assunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron arrestados como sospechosos principales en el asesinato de su propia hija adoptiva. La noticia conmocionó a España. La pareja, que había sido vista como víctimas trágicas de una pérdida incomprensible, ahora era acusada de ser los perpetradores del crimen más impensable: el asesinato premeditado de su propia hija. Durante los interrogatorios iniciales, tanto Rosario como Alfonso mantuvieron su inocencia, pero sus versiones de los eventos del 21 de septiembre seguían cambiando y contradiciéndose mutuamente. Rosario culpaba a Alfonso de haber administrado los medicamentos sin su conocimiento. Alfonso sugería que Rosario había estado actuando de manera errática y que él había tratado de detenerla. Pero las evidencias se acumulaban contra ambos. Los registros de las farmacias mostraron que Rosario había estado comprando grandes cantidades de lorazepam durante meses. Los análisis de sus teléfonos móviles revelaron búsquedas en Internet sobre efectos de sobredosis de medicamentos. Y más condenatorio aún, se encontraron rastros de lorazepam en el coche familiar, específicamente en áreas donde Assunta habría estado sentada. La investigación también reveló el lado más oscuro de la vida familiar que había permanecido oculto durante años. Vecinos comenzaron a hablar de gritos ocasionales provenientes de la casa Basterra Porto. Profesores del colegio de Assunta mencionaron que la niña a veces parecía excesivamente somnolienta o confundida.
Familiares recordaron comportamientos extraños y posesivos de Rosario hacia Asunta. Lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de los diarios de Alfonso, que documentaban un descenso gradual hacia pensamientos cada vez más oscuros sobre Asunta y sobre su papel como padre. Los escritos mostraban a un hombre que había comenzado a ver a su hija adoptiva, no como una persona independiente, sino como una posesión que estaba perdiendo control sobre ella. En las entradas de los meses anteriores a septiembre de 2013, Alfonso escribía sobre soluciones a lo que él percibía como los problemas de comportamiento de Asunta. Hablaba de la necesidad de protegerla de influencias externas y de asegurar que siempre fuera la niña perfecta que habían adoptado de China. Rosario, por su parte, había desarrollado una obsesión enfermiza con mantener el control total sobre cada aspecto de la vida de Asunta. Su agenda diaria estaba planeada hasta el minuto más pequeño, sus comidas estaban estrictamente controladas y sus interacciones sociales estaban cuidadosamente monitoreadas y limitadas. Lo que emerge de toda esta evidencia es el retrato de dos personas que habían adoptado a Asunta no para darle amor y libertad, sino para satisfacer sus propias necesidades psicológicas profundamente disfuncionales. Cuando Asunta comenzó a mostrar signos normales de desarrollo de independencia propia de la preadolescencia, esto fue percibido por sus padres adoptivos como una amenaza intolerable. El juicio de Rosario Porto y Alfonso Basterra comenzó en septiembre de 2015, exactamente 2 años después de la muerte de Asunta. El caso había captado la atención nacional e internacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la aparente imposibilidad de entender cómo dos personas educadas, profesionales exitosos y aparentemente normales podrían haber cometido un acto tan monstruoso contra su propia hija. Durante las 5 semanas que duró el juicio, se presentaron más de 300 piezas de evidencia y testificaron más de 150 testigos. La evidencia forense era abrumadora. Asunta había sido deliberadamente envenenada con una dosis letal de lorazepam y luego asfixiada hasta la muerte. No había posibilidad de accidente o suicidio. Los fiscales argumentaron que Rosario y Alfonso habían planificado meticulosamente el asesinato durante meses, acumulando medicamentos, estudiando sus efectos y esperando el momento adecuado para llevar a cabo su plan. El motivo, según la fiscalía, era una combinación tóxica de obsesión de control, narcisismo patológico y una percepción distorsionada de que Asunta se estaba alejando de ellos a medida que crecía. La defensa trató de argumentar que ambos acusados sufrían de trastornos mentales que reducían su culpabilidad. Presentaron evidencia de depresión en Rosario y de trastornos de personalidad en Alfonso. Pero los evaluadores psicológicos del tribunal concluyeron que aunque ambos tenían problemas psicológicos, eran completamente conscientes de la naturaleza y consecuencias de sus acciones. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se leyeron extractos de los diarios de Alfonso. Las entradas revelaban una mente que había racionalizado gradualmente la idea de que matar a Asunta sería un acto de amor que la liberaría de un futuro incierto y la preservaría para siempre como la niña perfecta que había sido. En una entrada particularmente perturbadora de agosto de 2013, Alfonso escribió: «Asunta siempre será nuestra pequeña princesa china. No permitiremos que el mundo la corrompa o la cambie. Hay formas de asegurar que permanezca pura para siempre». Rosario, por su parte, mostró durante el juicio una frialdad que conmocionó incluso a observadores experimentados. Cuando se le pidió que explicara por qué había administrado medicamentos a Asunta durante meses, simplemente respondió que era para su propio bien y que como madre tenía el derecho de tomar decisiones médicas por su hija. El testimonio más devastador vino de los profesores y compañeros de clase de Asunta, quienes describieron a una niña brillante, dulce y llena de vida que había estado claramente sufriendo en silencio durante los últimos meses de su vida. Sus dibujos de los últimos meses, encontrados en su habitación, mostraban figuras familiares rodeadas de colores oscuros y expresiones tristes. El 4 de noviembre de 2015, después de deliberar durante 6 horas, el jurado declaró culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra de asesinato con alevosía y ensañamiento.
Ambos fueron sentenciados a 18 años de prisión, la pena máxima bajo la ley española para este tipo de crimen. Pero la historia no terminó con la sentencia. El caso Asunta había expuesto serios problemas en los sistemas de adopción internacional y en los mecanismos de protección infantil en España. ¿Cómo era posible que dos personas con tendencias tan peligrosas hubieran pasado todas las evaluaciones para adoptar? ¿Por qué ninguno de los profesionales que interactuaban regularmente con Asunta había detectado signos de abuso? Las investigaciones posteriores revelaron que las evaluaciones preadopción habían sido superficiales y que no existían sistemas adecuados de seguimiento a largo plazo para familias adoptivas. Asunta había estado esencialmente invisible para el sistema de protección infantil después de que la adopción se finalizara. El impacto del caso se extendió mucho más allá de España. Organizaciones internacionales de adopción revisaron sus protocolos y se implementaron nuevas medidas de supervisión continua para familias adoptivas. La historia de Asunta se convirtió en un recordatorio trágico de que los abusadores de menores pueden venir de cualquier clase social, profesión o background educativo. En diciembre de 2020, 7 años después del asesinato de Asunta, Rosario Porto fue encontrada muerta en su celda en la prisión de Brieva, en Ávila. Oficialmente se ruló como suicidio, pero dejó preguntas sin responder sobre secretos que se había llevado a la tumba. Alfonso Basterra permanece en prisión, cumpliendo su sentencia. En raras entrevistas, ha mantenido que amaba a Asunta y que nunca quiso hacerle daño, pero sus explicaciones de lo que realmente sucedió ese día en septiembre siguen siendo incoherentes y contradictorias. La historia de Asunta Basterra no es solo la crónica de un crimen horrible, es una advertencia sobre los peligros del amor posesivo, sobre cómo las apariencias pueden engañar y sobre la vulnerabilidad especial de los niños adoptados que pueden estar aislados de sistemas de apoyo más amplios. Asunta Yuen Fang Basterra. Porto viajó desde China hasta España buscando una familia que la amara. En lugar de eso, encontró dos personas que la amaron de una manera tan distorsionada y egoísta que finalmente la destruyó. Su legado es un recordatorio de que todos los niños merecen no solo amor, sino amor verdadero y desinteresado que permita su crecimiento y desarrollo como individuos únicos. Hoy, más de una década después, el nombre de Asunta sigue siendo sinónimo en España de la necesidad de proteger mejor a los niños adoptados y de la importancia de reconocer que los abusadores pueden esconderse detrás de las fachadas más respetables de la sociedad. Esta pequeña niña que cruzó océanos buscando una familia merece ser recordada no solo como víctima de un crimen incomprensible, sino como el catalizador para cambios importantes en la protección infantil. Su vida corta pero brillante sigue inspirando a quienes trabajan para asegurar que ningún otro niño sufra en silencio como ella lo hizo. La pregunta que te hice al principio ahora tiene su respuesta completa. Lo que llevó a Rosario y Alfonso a planificar la muerte de Asunta fue una combinación tóxica de narcisismo, obsesión de control y una percepción completamente distorsionada de lo que significa el amor paternal. Vieron a Asunta no como una persona con derecho a desarrollar su propia identidad, sino como una posesión que debía permanecer exactamente como ellos querían para siempre. Suscríbete para más casos que nos enseñan sobre la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, porque recordar la historia de Asunta es honrar su memoria y trabajar para que tragedias como esta nunca vuelvan a repetirse.